porque al final este es el fin de la Fundación. Los dos fines que nos marcamos en el 2010 son la divulgación de la realidad de las enfermedades neurodegenerativas y en la propia divulgación crear un caldo de cultivo hacia la ciencia en terapias contra los daños de estas enfermedades, que es el segundo objetivo. Financiar proyectos de investigación en terapias regenerativas en estas enfermedades. Lo que vimos es que cuando aterrizamos en este mundo, Menchu y yo, y desde el desconocimiento biológico, pero empezando a investigar un poquito, lo que vimos es que por mucho que el daño provenga de muy diferentes enfermedades, una vez que ese daño existe en el aparato nervioso, el reto es el mismo. El reto es conseguir reparar ese daño. Y hay mucha investigación para conseguir frenar enfermedades como las que vamos a hablar hoy, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las leukodistrofias. Pero también hace falta investigar para las personas en las que el daño ya está realizado. Ese daño ya existe en el aparato nervioso y efectivamente hay que frenar el avance de ese daño, pero hay un reto que va más allá, que es conseguir que esas funciones que se han visto afectadas por ese daño se recuperen. Es un reto de la ciencia apasionante, que si lo vemos en otras partes del cuerpo sería como eso, que nos amputan una parte del cuerpo y lo que estamos tratando es de que vuelva a generarse esa parte del cuerpo. Pero es un reto en el que hay esperanza real, y una esperanza científica, fundada, ¿no? Gracias a gente como la que hoy va a presentar los proyectos que financiamos. Con diferentes aproximaciones, lo que estamos tratando y lo que está tratando la ciencia es de conseguir generar esperanza para gente que ya tiene ese daño. Bueno, en WOP hacemos muchas cosas, ¿no? Muchas cooperadas, tenemos muy diferentes líneas de actuación, pero cada vez se va consolidando como un proyecto con unos cimientos para que viva mucho tiempo. Porque la ciencia no es cuestión de inyectar dinero, ni siquiera de la dimensión del dinero que se inyecta. Evidentemente, estadísticamente, cuanto más dinero inyectemos, más posibilidades hay de llegar a buenas conclusiones. Pero igual no es mañana, igual no es pasado mañana, igual es dentro de 5 años con un conjunto de casualidades que se llegue a esas curas. Por lo tanto, no puede ser a impulsos. Y WOP nace y su gestión está orientada a pervivir, tratando de generar beneficios en cada ejercicio y que esos beneficios los dediquemos a la investigación. Como sabéis, WOP empezó, bueno, igual no lo sabéis, empezó como una asociación, porque era más sencillo constituirlo así, pero desde hace ya 2 años somos una fundación y eso no es un capricho. Las fundaciones son las entidades que más impuestos pagan. Parece que se tiene la idea contraria, ¿no? Las fundaciones es casi para evadir impuestos. No. Las fundaciones tienen la obligación estructural y auditada de dedicar el 70% de su beneficio siempre a sus fines. Y los fines son los dos de los que hablo. Por lo tanto, pase lo que pase con la marca WOP, pase lo que pase con ese activo que pueda ir teniendo más valor o menos, siempre todo ese beneficio, el 70% del beneficio que se genera en cada año, se va a dedicar a investigación y a divulgación y a crear ese caldo de cultivo favorable a la ciencia. Y en esas estamos. Quería explicaros muy brevemente cómo ha sido el proceso hasta llegar aquí. Es la segunda convocatoria WOP Funding. Cuando sacamos la primera, teníamos la certeza de que había que hacerlo con una seriedad que generara confianza en el mundo científico. No podía haber chapucillas, no podíamos dar el dinero a olfato, no, tenía que haber rigor.
generosidad, ni asignación de recursos por cercanía. Tenía que ser la asignación de dinero a la excelencia. Marcamos unos parámetros de excelencia que en los pliegos, que yo estoy acostumbrado a leer pliegos desde el otro lado, pueden chirriar un poco, porque hablan de palabras grandes como generosidad, de cercanía al dolor de los investigadores, de evitar cualquier gasto superfluo en la gestión, de estar muy preocupado por la clínica, por los enfermos, aparte, por supuesto, del impacto de las investigaciones, que lo que tienen que hacer es curar, evidentemente. Y lo hicimos a través de un pliego que se publicó pues, internacionalmente. Lo sacamos fuera de aquí, un poco sintiendo que lo hacíamos así por el rigor que queríamos aplicar, pero que bueno, pues que evidentemente no íbamos a recibir proyectos de medio mundo, y no fue así. Recibimos proyectos de excelencia de muchos países y de gente, sobre todo más que los países, de gente con mucha excelencia científica. Evaluamos los proyectos y fueron asignados la primera partida económica, que fueron 160.000 euros en aquella ocasión. Hemos sacado de nuevo la convocatoria y esta vez hemos dado un pasito más en el rigor en la evaluación de los proyectos. Y es que nos hemos apoyado en una entidad externa, en concreto en el Instituto de Salud Carlos III, que es el instituto que también para la propia administración pública hace el servicio de evaluación de los proyectos que presentan los científicos. Se ha montado un comité científico ad hoc para evaluar los proyectos, que ha llegado esta vez de 4 países, con un nivel muy alto. De hecho, hay muy pocas valoraciones por debajo de la mitad de este comité de los proyectos. Y los 2 proyectos mejor valorados por ese comité son los que vamos a financiar en esta segunda convocatoria. Y hoy están, uno virtualmente, a través de internet, Salvador Martínez y Carlos Matute, representando a los equipos que van a desarrollar los proyectos. En el caso de Salvador es la segunda parte de un proyecto que ya financiamos en la primera convocatoria. Y en el caso de Carlos, bueno, está en representación del OPV, que no es una sorpresa, pero desde luego sí que ha sido curioso, ¿no? Que el proyecto mejor valorado por parte del comité científico y no segundo filtro por nosotros haya sido el que dirige la UPV. La UPV, y él es aparte de miembro de la UPV, dirige la parte científica del Instituto Achúcaro. Es otra de esas joyas que tenemos en nuestra tierra en ciencia, pero que no la convertimos en noticia. Tenemos un centro de excelencia en neurociencias, en el Parque Tecnológico de Zamudio, que están haciendo cosas muy, muy interesantes a golpe de riñón, y en una evaluación internacional salen los primeros evaluados. Pues nada más, trasladaros otra vez la emoción que supone, y que yo creo que para muchos que estamos aquí, porque esto es un trabajo que se va haciendo a base de esfuerzo de muchas personas, no solamente de los empleados de la Fundación, sino una red de voluntariado muy, muy importante, de gente que hace renuncias diarias, que se esfuerza para que esto sea posible. Y nada, vamos a por ello. Pero la guitarra, pero hoy no voy a. Salvador, tu turno, explícanos un poco de dónde viene este proyecto, la primera etapa y hacia dónde lo vais a llevar. ¿De dónde va? Bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Siento no poder estar ahí, pero en fin, la verdad es que la tecnología nos puede ayudar a ser más eficientes y más eficaces y hacer las cosas igual de bien. Le doy la enhorabuena a Bob por haber conseguido su segunda versión de los proyectos, a Carlos por haber conseguido uno y manifestar que estamos muy contentos por haber conseguido el otro, que como ha dicho Miquel en la introducción es continuación de una experimentación que ya
empezamos hace 2 años aproximadamente y que fue patrocinada fundamentalmente por el primer proyecto WOC que tuvimos y en la que ahora veremos unas imágenes, pero resumo un poco lo que es el plan general. Queríamos demostrar que se podía remielinizar un cerebro que estuviese desmielinizado crónicamente, que ya nadie diría que pudiese estar mielinizado. Ahora les veo a ustedes, buenas tardes. Ahora es mejor. Ya no me siento tan solo. Bueno, pues es eso, que queríamos demostrar que se podía regenerar la mielina ya en casos en los que la desmielinación no estuviese muy avanzada. Ese experimento nos ayudó a comprender que sí, que lo podíamos hacer y que por lo tanto podríamos plantear nuevas terapias incluso para curar casos en los que de forma espontánea no se cura la mielina. Y si comparto ya aquí, creo que si compartimos la pantalla van a poder ver conmigo algunas imágenes. Esta es la imagen introductoria. Imagino que estarán viendo esta pantalla de mi ordenador, ¿no, Miquel? ¿Está viéndose bien? Sí, se ve, se ve, se ve. Vale, pues lo que queríamos hacer es eso, conseguir demostrar que podíamos poner mielina donde ya había desaparecido. Y estas dos imágenes abajo son dos imágenes histológicas que demuestran lo que es la pérdida de mielina. Se ha teñido con un colorante verde fluorescente la mielina en el lado izquierdo y vemos cómo cuando hacemos un tratamiento desmielinizante, lo poco que verde que queda en el lado derecho, es que esa región del cerebro está desmielinizada completamente. La mielina es muy importante para que los axones puedan transmitir el impulso y es esta vaina amarilla que está alrededor de los axones. Cuando hay una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple, lo que pasa es que hay una pérdida de esa mielina, la enfermedad cursa a brotes y normalmente va haciendo que la persona cada vez tenga más problemas de motricidad y de sensibilidad. El tratamiento es un tratamiento sintomático y antiinflamatorio porque es una enfermedad inflamatoria y el pronóstico es muy variable según el curso de las personas y algunos de ellos incluso es una desmielinización progresiva que al final los lleva a una silla de ruedas y a tener una calidad de vida no muy buena. Pues esta es la enfermedad que tenemos que combatir y tenemos que reponer esa veina de mielina, esa envoltura amarilla que está alrededor del axón, que es como el hilo blanco que está dentro, ¿vale? Así es que cuando nosotros nos enfrentamos al modelo, imaginamos que la mayor parte de los axones que tenemos en el modelo están pues sin esa veina amarilla, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mostrar. En un trabajo previo ya demostramos que si ponemos celulitas dentro de una zona del cerebro que ha perdido la mielina, en este caso lo que ponemos son células de médula ósea, que son lo que está ahí de color verde, dentro de un tracto del cerebro, que es lo que está de color rojo. Vemos que aumentamos la producción de progenitores. Esto sería lo que es el trasplante con la aguja, donde inyectamos las células, y vemos que al cabo de un tiempo, justo donde hemos inyectado las células verdes, hay muchas células rojas alrededor, y esas células rojas tienen un marcador que nos dice que son progenitores de células productoras de mielina. Como he dicho, este es un modelo en el que si yo no hubiera hecho nada, nunca hubiera habido células productoras de mielina ni progenitores. Por lo tanto, parece que hemos despertado algo que estaba dormido y que nos va a ayudar a comprender si esto, una vez que los hemos despertado, hacen algo. Y eso es lo que hicimos. Si hacemos unos cortes más con mayor capacidad de ver, vemos en el lado derecho lo que sería una zona sin el trasplante. Ven que pocas células hay. Las células son estas manchitas violetas que están en los cortes. En el lado izquierdo, debajo de los rojos y los verdes, se ve una imagen de microscopía con un corte serifino para ver muy bien las células. Se ven muchas células violetas y ya se ven muchos como espacios blancos como sobrelineados. Eso quiere decir son axones que empiezan a tomar mielina. Es decir, no solo es que están allí las células rojas, sino que parece que están mielinizando los axones que antes estaban desmielinizados. Eso es lo que siguiente que quisimos demostrar. Estos son dos casos claros. Cuando llamamos
SAM queremos decir que hemos hecho un trasplante de mentira. En vez de poner células de médulas hemos puesto sobre el adelante de células y vemos que cuando no ponemos células pues no vemos axones mielinizados, todo lo contrario, vemos pues hay como basura celular y mucha inflamación. En cambio, en el otro lado que hemos puesto células vemos como hay más marcaje rojo, quiere decir que hay más mielina. Desde el punto de vista del marcador, y si le hacemos una microscopia electrónica vemos que tenemos células. Esas células no son las que hemos puesto, son células que estaban ahí dormidas, que probablemente se han despertado por el trasplante que hemos hecho y están poniendo mielina alrededor de los axones. Es decir, parece que hemos aumentado la cantidad de mielina que hay en ese tracto del ratón enfermo. No solo importa que haya mielina, sino que la mielina sirva para que restaurar la velocidad de conducción del impulso nervioso a lo largo del axón. Y este es el experimento que hicieron Jesús y Emilio Feijóo, midiendo la velocidad de conducción en el tracto que había sido trasplantado. Y vieron que efectivamente las fibras que deberían de tener mielina ahora tenían mielina y volvían a tener velocidades de conducción más parecidas a las normales. Mientras que las que no se habían mielinizado pues se quedaban con velocidades de conducción muy bajas. Es decir, ponemos mielina y además la mielina funciona. Pues con esas premisas nos pusimos a ver de dónde habían venido esas células que normalmente no iban a generar la mielina si no hubiéramos hecho nada y ahora sí queremos que lo hacemos. Y seguimos de dónde venían haciendo los experimentos de forma mucho más secuencial y vimos que venían de una región que está ahí justo al lado, pero no muy cerca de donde ponemos la inyección de células, sino a distancia en la pared ventricular. Es lo que llaman la región subventricular. Y eso ya nos hizo ver que a lo mejor esta región subventricular, que aquí se ve en gran aumento, es donde están los dormidos, los progenitores. Y que a lo mejor la desmielinización está lejos y no es capaz de despertarlos, o bien las señales que ellos oyen no son las adecuadas y por eso pues no reaccionan y hacen que la desmielinización sea crónica y ellos no se mueren. La siguiente pregunta que nos hicimos es ¿qué señal es la que nos despierta? Ya sabemos que la señal debe de ir en las células que ponemos, porque si no ponemos células, aunque hagamos solo el trasplante, pues no lo despertamos. Esto es el resumen, y lo que ven aquí al lado son los esquemas de donde están durmiendo normalmente esos progenitores que solo se despiertan cuando hacemos el trasplante. Pues bien, empezamos a hacer una batería de experimentos para detectar qué señales podría haber y empezamos a descubrir algunas señales, pero lo que más claramente nos dio resultados es esta, que se llama FGF8. Las células que ponemos producen esta señal. Esta es una señal muy potente y es capaz de llegar hasta el ventrículo, hasta la región subventricular, donde hay receptores para esta señal y despertar a los progenitores que estaban quiescentes, que estaban como dormidos. Pues bien, ya tenemos la demostración de que aparentemente hay progenitores que podrían remielinizar un tracto que están en la región subventricular del ventrículo lateral en este caso, y que si les ponemos FGF8 parece que se despiertan. Pues quisimos ver si eso ocurre, o sea, si que están ahí en el cerebro desmielinizado es porque el cerebro está desmielinizado o están siempre ahí, y es justo, están siempre. Incluso esas regiones se mielinizan con progenitores que nacen durante el desarrollo en ese mismo lugar. Es decir, no es que están en un sitio raro, están donde siempre han estado, simplemente es que durante el desarrollo y la mielinización del cerebro están activos y generan células productoras de mielina, pero cuando hay una enfermedad, pues probablemente tiene una fase reactiva que quieren remielinizarlo y llega un momento en que se agotan, pero no se agotan totalmente, dejan de responder pero siguen estando ahí. Y estos simplemente son experimentos que nos enseñaban que durante el desarrollo ahí siempre ha habido progenitores, y aquí ven en esta última imagen, aquí abajo a la derecha, como esas células que están marcadas con una reacción de hibridación in situ están justo en la zona donde hemos visto que se producen los progenitores. Por lo tanto, es preguntarnos, ¿podríamos despertar a estos progenitores como si estuviésemos en el desarrollo? Y esta sería la diapositiva que ejemplifica esa pregunta.
Esto es una imagen de microscopía electrónica. Vemos un vaso, que es el hueco que hay a la derecha, vemos el tracto, que es toda la zona oscura, que arriba llena de axones mielinizados, parece que los hemos subrayado con rotulador. Y luego está la pared del ventrículo, que son como esta línea de células, que está aquí como flequitos de hilos, y entre la zona oscura y la zona esta de la pared hay unas células claras. Esas células son los progenitores. Y esas son las células que nosotros, cuando esas células que ahora están en rojo, es los que serían los progenitores de oligodendrocitos, y cuando ponemos células, les llega la señal y las desactiva. Viendo la imagen esta y teniendo el espacio que pongo aquí como LCR, que es líquido cefalorraquídeo, y viendo las células de lo cerca que están del espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, pues el experimento es, vamos a poner las células o la sustancia que las activa en el líquido cefalorraquídeo, que eso es relativamente fácil de hacer. A ver si así conseguimos alimentar también los cerebros y no necesitamos hacer un trasplante dentro del cerebro. Y ese es el experimento que ha dado pie a este segundo proyecto que hemos solicitado. Desmielinizamos completamente el cerebro de los animales. Aquí veis abajo dos cerebros de un ratón normal, desde la derecha, y el ratón que ha sido desmielinizado su cerebro con un tóxico que se llama culpizona. El cerebro está más grueso porque está inflamado y desmielinizado. Hay un proceso inflamatorio, que es también lo que ocurre en cualquier enfermedad desmielinizante. Si hacemos un estudio de la cantidad de mielina que hay, vemos que hay mucha menos. En el lado izquierdo es un ratón normal y ven como los tractos que están marcados a la mielina con un color azul turquesa, ven como hay más o menos un color homogéneo de azul turquesa en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho ven que hay un color muy heterogéneo, incluso donde están las dos flechas, las tres flechas indican zonas completamente blancas, donde hay un edema y hay una pérdida de la mielina y hay una desestructuración de los tractos. Pues bien, eso quiere decir que el modelo es bueno, perdemos mielina de forma masiva, de forma intensa, y sabemos por estudios que hemos hecho que si yo no le hago nada a este ratón, pues no se va a remediar, va a perder la mielina, eso por eso. Pues el objetivo será demostrar si en este ratón, poniendo células ya no dentro del cerebro, sino en el líquido cefalorraquídeo, podríamos producir mielina y remediarla. Las células que usamos son células mesenquimales de médula ósea, que aquí veis una foto del cultivo. Son células que las tenemos marcadas con una proteína verde para verlas, que son fáciles de obtener, se multiplican muy fácilmente en cultivo y se pueden trabajar muy bien con ellas. Y podrían ser del propio individuo, o sea que el trasplante que deberíamos hacer sería del propio individuo, con lo cual no tendríamos problemas de rechazo. Hemos hecho los trasplantes y los experimentos los hemos seguido como si fuesen personas, es decir, hemos cogido a los ratones, los vamos a trasplantar, bueno, los hemos desmielinizado, los vamos a trasplantar y seguimos todo eso con resonancia magnética nuclear, que es lo que hacemos con las personas. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo, debajo de donde pone CC, hay una zona oscura, que es el cuerpo calloso. En resonancia magnética se ve oscuro, y abajo ese cuerpo calloso se ve como una I invertida, que es una zona más gris. Pero bueno, se ve muy bien desde debajo del CC arriba, y ven que en el lado derecho, que es el ratón desmielinizado, en vez de ser una zona oscura, es una zona completamente clara. Es decir, ahí hay un edema y hay una pérdida de mielina. Vamos a ver si con el trasplante que hagamos convertimos esa zona clara, la vamos oscureciendo cada vez más, que querría decir que la vamos mielinizando cada vez más. Este es el trasplante de las células las marcamos con micropartículas de oro, nos permite verlas en la resonancia, se ven como zonas oscuras, como agujeros negros, es decir, todos los agujeros negros que ven a la derecha entre el líquido cefalorraquídeo que se ve blanco son donde hemos puesto las células y los podemos seguir durante mucho tiempo. Esto es a 2 meses después de haberlas puestas, pero si ven ya justo encima de las células, ya volvemos a ver otra vez la banda oscura que se corresponde con el cuerpo calloso. Es decir, ya eso que antes estaba blanco ahora ha vuelto a ser gris, muy parecido a lo que ocurre con el lado lateral. Todo esto se puede cuantificar, lo bueno de las máquinas es que nos dan cuantificaciones y vemos que mientras que en los que hacemos un trasplante de mentira, es decir, no ponemos células, no hay de forma significativa un cambio en la mielina de estos tractos,
Cuando ponemos las células, miren a la izquierda, se ve muy claro que a lo largo del tiempo hay un incremento de la mielina medida con el aparato de resonancia magnética nuclear en distintas regiones del tracto de este gran tracto que se llama cuerpo calloso. Por lo tanto, el trasplante de las células dentro del ventrículo no le da problemas adicionales, eso lo hemos visto y también lo sabemos, y sí que aumenta la mielina en el cuerpo calloso y en los tractos desmielinizados. Como son ratones, podemos, después de hacer todos los experimentos, hacer estudios funcionales, pues matarlos y mirar, están las células, eran verdes y vemos que las células verdes están rodeadas de células rojas, que son progenitores de oligodendrocitos, es decir, que están haciendo lo que hacían antes, cuando las metíamos dentro. No hace falta ya meterlas dentro del tejido cerebral, sino que ellas metidas en el ventrículo son capaces de entrar algunas y podemos contar. Y podemos contar todo lo que queramos, los progenitores, los oligodendrocitos intermedios, los oligodendrocitos terminales, y los resultados del contagio son muy interesantes. Estos son justo como hacemos los contagios. Esos círculos es lo que elegimos para contar, y cada uno de esos campos contamos. Pues en el ratón experimental y en el ratón con el trasplante de mentiras, y damos unas cifras. Pero lo más interesante es, además de que vemos que hay un aumento de progenitores, es lo que ocurre en el transcurso temporal después de la intervención. Y esto es lo más interesante. Aquí está. Lo de arriba, las líneas de arriba, dicen el número de lo que estemos contando de células a lo largo del tiempo en los trasplantes de verdad, y las grises en los de mentira. Y miren cómo los progenitores, que son las dos columnas de la izquierda y la de arriba de la derecha, primero hay más siempre en los trasplantados, pero llega un momento en que se agotan también, aunque hay muchos a los 3 meses. Hay después, a lo largo del tiempo, en algunas partes del cuerpo calloso se igualan los dos. Es decir, hay una mejoría, hay muchos progenitores, esos progenitores van ahí, mucho más en los trasplantes que en los no operados, pero al final se van a convertir en ¿qué? En oligodendrocitos maduros. Y por eso, cuando vemos abajo los TC1, vemos que en los trasplantados, que es los negros, cuando disminuyen los progenitores, aumentan los oligodendrocitos maduros. Es decir, está muy bien. Hemos hecho trasplante, hemos aumentado, hemos llamado progenitores, los progenitores han venido a los sitios y se han convertido en personas mayores, es decir, en progenitores, en oligodendrocitos maduros que ponen mielina. Y eso nos deja la única esperanza. Lo siguiente que tenemos que demostrar es que una vez que hemos puesto más mielina, pues los axones funcionan mejor. Y estos son los experimentos de transmisión del impulso nervioso a través del cuerpo calloso en ratones operados de verdad, en ratones operados de mentira a lo largo del tiempo. Y parece que lo que demuestran es que mejora también la conducción nerviosa. En definitiva, hemos conseguido demostrar que al menos en el modelo de ratón que estamos usando de una desmielinización crónica todavía quedan progenitores oligodendrogliales que, si miran esta imagen debajo del anhelo de este hacia abajo, en el centro ven que hay un progenitor glial. Luego se convierte en un progenitor de oligodendrocito, y ese progenitor de oligodendrocito hacia abajo nos da un oligodendrocito. Pues bien, parece que en la desmielinización crónica todavía quedan progenitores oligodendrogliales en la región subventricular que no son capaces de reaccionar, probablemente porque no le llegue ninguna señal de peligro o de llamada, o como queramos llamar. Pero cuando le ponemos FGF8 en el ventrículo, secretado por células, son capaces de oír la señal del FGF, esta señal, porque tienen receptores en su parte ventricular, y empiezan a proliferar y empiezan a migrar y se van hacia las zonas desmielinizadas para reponer la mielina. Lo que tenemos que hacer es ahora ver mejor cómo está funcionando esta señal, por si podemos hacer una señal mucho más fácil, que sea más fácil de poner. Poner células en el ventrículo, si son autólogas, probablemente no ocurra nada especial, no tenga ningún efecto muy severo contraproducente, pero evidentemente si pudiésemos trabajar con algo mucho más sencillo, que no requisiese hacer un trépano y una inyección de células dentro de los ventrículos, pues sería mucho mejor. Pero por el momento nos da mucha esperanza demostrar de que ahí están los progenitores, de que los podemos activar y que pueden remediar. Buscando cómo hacer eso eficiente, pues es
lo que tenemos ahora por delante nosotros. Y ya para terminar, pues presentarles la parte de la gente que está haciendo este trabajo y agradecer de nuevo a Bob que nos permita trabajar en una cosa tan interesante y que nos genera tanto entusiasmo. Muchas gracias. O sea, ¿en qué punto de esto que has explicado estamos ahora mismo? O sea, el proyecto, el trabajo que ya ha empezado dentro de esta anualidad, ¿cuál es el foco? ¿Qué es lo que trata de conseguir dentro de este camino claro que has relatado? Ahora estamos estudiando dónde están los receptores de esta señal. Probablemente la señal puede ser cualquier, FGF son muchas moléculas. La 8 es la que hemos usado porque es la que tenemos más a mano, pero probablemente hay otras que también pueden hacer un efecto parecido. El receptor son receptores que cualquiera de ellas los activa. Sabemos dónde están porque hemos hecho marcadores para detectarlos. Tenemos células en cultivo y vemos que los tienen. Y nos gustaría saber cuál es la vía que de dentro de la célula se activa para que se reactive. Por si en algún momento en esa vía de activación podemos encontrar alguna diana terapéutica que sea más fácil, que se pueda dar con una pastilla o con un fármaco y no haya falta hacer la intervención. Pero yo creo que eso nos va a costar más tiempo y todos sabemos la importancia que es este tiempo con las enfermedades neurodegenerativas. Así es que en esta primera mitad vamos a intentar demostrar que vamos a trabajar con buscando nuevas dianas. También vamos a hacer estudios de seguridad, es decir, vamos a meter células en distintas dosis hasta llegar a demostrar cuál sería la dosis tóxica para el ratón de células dentro de los ventrículos. Y lo siguiente que es el compromiso que tenemos con el proyecto y con la financiación es proponer un ensayo clínico, que es la forma de llevar las cosas a la clínica, arreglado en la Agencia del Medicamento, de trasplante autólogo de células mesenquimales de médula ósea en leucodistrofias o en esclerosis primaria progresiva, es decir, dos formas en las que el tratamiento no existe. Y si esto por lo menos puede hacer alguna mejoría, pues bienvenida sea esa mejoría, y entonces esperamos que otras líneas de investigación o esta pues nos permita encontrar un remedio mucho más eficaz. Pero es ahora mismo lo que estamos planteando. En esta primera mitad, hacer un poco más de investigación básica para demostrar tolerancia y no toxicidad de las células, y en la segunda parte escribir un ensayo clínico, que eso sí que sabemos y tenemos experiencia aquí en Murcia para hacerlo. Porque, Salvador, ¿ya habéis desarrollado algún ensayo clínico en esclerosis lateral amiotrófica? Sí, hemos hecho dos fases ya de un ensayo de trasplante autólogo en ELA, en esclerosis lateral amiotrófica. Que estamos haciendo, la segunda fase ha acabado, incluso hicimos una parte de inyección intratecal de células, es decir, sabemos que las células se pueden meter dentro del líquido cefalorraquídeo y no hacen nada, y ya lo hemos hecho eso en 21 pacientes y de ELA, y no les ha pasado nada por eso, les ha pasado por otras cosas, que su enfermedad, que es una enfermedad progresiva y muy agresiva. Y ahora estamos haciendo un ensayo de pinchazos de las células. Estas células producen factores tróficos y las utilizamos como fuente de medicamentos. Le estamos poniendo en el músculo, que también están dando buenos resultados, y es mucho más fácil ponerlas en el músculo que ponerlas en la médula espinal o en el líquido cefalorraquídeo. El problema del sistema nervioso es que tienes que llevar células, tienes que llevar señales, tienes que llevar elementos terapéuticos en cantidad suficiente. En un cerebro desmineralizado sí que hay inflamación, y la barrera hematoencefálica, que es lo que evita que entren los fármacos y muchas cosas al cerebro, está destruida y es mucho más permeable, pero incluso así no llegamos con suficiente energía para tratar de forma contundente estas enfermedades tan devastadoras. Yo creo que ese es el punto en el que estamos un poco nosotros. Vamos a ser contundentes. Las enfermedades no tienen remedio, y entre enfermedades que no tienen remedio tenemos que buscar remedios importantes y fuertes para evitar que la enfermedad se lleve curse de la forma
tan agresiva como suelen usar. Es decir, yo sé que es así, que esto es una cosa muy contundente, que decir, pues hay que hacerle un trépano a una persona, hay que meterle una cánula, meterla en el ventrículo. Eso parece así mucho, pero cualquier neurocirujano dice, eso no cuesta nada, además es muy fácil llegar al ventrículo, se ponen muchísimas válvulas todos los días y cuando hacen falta, pues es algo que se hace, no pasa nada. Y ningún cirujano diría, no, esto no es. Seguramente dice, bueno, pues si la habéis demostrado que esto funciona, es fácil hacerlo. El problema es que tenemos que demostrar muy claramente de que no vamos a hacer daño. Pero una vez que esto esté ahí, yo creo que el porvenir de esto puede ser un ensayo clínico y ya veremos después. Eso sí, hay que ser muy austero y muy correcto y muy honesto en el ensayo clínico. Si funciona, ha funcionado, y si no, pues bien. Pero dar una respuesta es también una solución. O sea, si dices esto no funciona, pues no vamos a invertir más dinero y tiempo en esto que no funciona. O sea, está claro. Hay que buscar una respuesta. Si sí, fantástico, y si no, pues también bien. Vamos a trabajar en otra cosa para buscar otra solución. Bueno, pues nada, creo que he dejado todo muy claro. Eso es una solución para quedarte tranquilo. Muy bien, Salvador. Oye, nada, ha sido un placer. Pues muchísimas gracias por estar ahí y nada, como vamos a estar en contacto, habrá más oportunidades. Claro, pues nada, un abrazo y que os lo paséis muy bien. Hasta luego. Bien. El proyecto lo que trata, en nuestro cerebro, a pesar de que la mielina, que lo ha explicado al principio, la mielina es una sustancia que se va colocando sobre los axones según vamos creciendo. O sea, realmente no es una sustancia que exista de saque en los cerebros humanos. De hecho, cuando decimos que los niños no ven, porque realmente esa mielina no está formada, porque tenemos que aprender a ver, porque tenemos que aprender a andar, porque tenemos que aprender. Y ese proceso de aprendizaje es un proceso en el que se va creando esa mielina. Esa mielina se crea porque existen fabricantes de mielinas, que son varias células, muchas células, pero sobre todo los oligodendrocitos de los que he hablado son unos de ellos. Entonces, para que un oligodendrocito se fabrique dentro de nuestro cuerpo, eso parte de, pues, como todas las células de nuestro cuerpo, de células madre, ¿no? Que son las que se van especializando y creando una célula de un hígado o un oligodendrocito. Entonces, esas células madre realmente existen todavía en nuestro cerebro, incluso en el cerebro adulto, porque la mielina se forma en el cerebro, en ese proceso sigue formándose mielina a lo largo de toda la vida, de manera reparadora, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo en el proceso hasta ¿cuántos años? Hasta los 30 años. Yo ya no genero mielina casi. Y eso se hace a base de que los oligodendrocitos, que son unas células que van como abrazando a los axones son como nuestros cables. Entonces, en la mielina es el plástico del cable. Y ese plástico del cable lo van creando los oligodendrocitos porque abrazan ese cable que está pelado y van creando esa mielina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un daño cerebral, la capacidad de nuestras células de reparar aquello, pues ya no es tanto como cuando somos niños, ¿no? Y esas células no se despiertan. Esas células que tendrían que convertirse en oligodendrocitos de, que hay un daño ahí, que se ha jorobado mielina, créate oligodendrocito para volver a remielinizar, pues eso ya no ocurre tan sencillamente. Pero siguen estando ahí, esos progenitores que llamaba Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han descubierto? Pues que hay una señal que les dice, hey tíos, que tenéis que currarlo, que tenéis que generar oligodendrocitos porque aquí hay un daño que hay que reparar. Y es el FGF8, esa molécula de la que ha hablado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Salvador? Han inyectado en los ventrículos, los dos ventrículos más importantes del cerebro están por el medio del cerebro, son dos huecos que tenemos en el cerebro, dos huecos de un tamaño relevante. Y ahí lo que tenemos es líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que hace es inyectar FGF8
en ese líquido y es como un, venga, a currar. Esas células se empanan de la señal y dicen, ahí va, a generar oligodendrocitos. Y decía, se generan oligodendrocitos. Y esos oligodendrocitos lo que ha demostrado es que encima no solamente es que se crean, sino que generan mielina, y empiezan a hacer su función, empiezan a reparar. ¿Qué es nuestro objetivo? Porque en las enfermedades en las que estamos atacando, lo que tratamos es de regenerar esa mielina. Con lo cual, él decía, cojonudo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, pensando ya en aplicarlo en personas, pues ver el grado de qué cantidad de células hay que inyectar para que sea efectivo, o sea, qué cantidad de FGF8 también hay que inyectar para que sea efectivo, ver hasta qué punto eso genera un daño mayor, porque bueno, pues puede generar un daño mayor el hacerlo, pensando en un ensayo clínico. Y desastrosamente, pero bueno, más o menos ese es el objetivo del proyecto. Pues yo creo que podrías hacer un pequeño programa explicando estas sí, cosas. Espera que Carlos ahora diga, mira, macho, has dicho que FGF8 eran células mesenquimales. Bueno, y ese es el objetivo. En la primera fase lo que demostró es que se genera nuevamente mielina y que las señales vuelven a ir fantásticamente por esos cables. Y ahora se trata de ver que eso, que en los ratones funciona a veces muy bien, y según en qué modelos de ratones, pues casi lo cura una aspirina al ratón. Claro, cuando pasamos a cerebros más grandes, las dimensiones y la complejidad aumenta y no tiene por qué ser así. Vamos a ver si esto se mide. Vale, pues pasamos capítulo y vamos al segundo proyecto. Hoy está Carlos representándolo, también Susana Mato va a estar muy involucrada en el proyecto y no podía venir. Y nada, Carlos nos va a explicar en qué consiste. Es una aproximación totalmente diferente. Gracias a la Fundación WOP por la generosidad y por la confianza en financiar nuestro proyecto. No sé si mejor así. Nosotros estamos muy cerca de aquí, en el campus de la IOA, y una parte de nuestro laboratorio también está en el centro Achúcarro, un centro de gobierno vasco recientemente creado con objeto de promover la investigación de excelencia en neurociencias. Y una parte de lo que yo quería presentar ya lo ha explicado Miquel. Seguro. Pero bueno, lo volveremos a recorrer con imágenes, de forma que he tratado de que fuese didáctico. Entiendo que es una presentación de divulgación de lo que estamos haciendo y queremos hacer, y ya me perdonarán si a veces soy demasiado simple y si soy un poco demasiado técnico, pues estamos aquí en directo, me pueden preguntar los tecnicismos. Es inevitable hablar de algún que otro tecnicismo, yo voy a tratar de minimizar, ¿no? La primera cuestión es que este título es un poco largo, requeriría un subtítulo que les lo pondremos. Era una convocatoria internacional, había que escribir el proyecto con un título técnicamente llamativo que reflejara bien el contenido de lo que se quería hacer, pero la idea general de este título tan largo lo vamos a repetir en varias ocasiones, y es cómo potenciar algo que el cerebro tiene dentro con objeto de evitar el deterioro del tejido cerebral en estas enfermedades desmielinizantes, y cómo, por otra parte, favorecer la reparación cuando el daño ya está hecho. Y para ello vamos a impactar específicamente en algo que el cerebro tiene, que es un sistema de señalización que se denomina endocannabinoide. Este sistema de señalización es sensible a los cannabinoides, a los componentes que hay en la marihuana, y esos componentes producen efectos terapéuticos positivos y también efectos secundarios, como sabemos.
Todo eso lo vamos a ir desgranando a lo largo de la presentación, que no tiene otro guión que este. Les voy a presentar algo del cerebro normal, del cerebro humano, con objeto de que sepan distinguir cuando el cerebro está enfermo. En concreto me referiré a las enfermedades desmielinizantes, en particular la esclerosis múltiple, la más frecuente de ellas, con un impacto social importante. Los enfermos de esclerosis múltiple cuando inician la enfermedad son en general adultos jóvenes y se considera que es la segunda enfermedad por detrás de los accidentes de tráfico que causan pérdida de la calidad de vida en la población joven. Y ahora hay que dar algún detalle: qué alteraciones ocurren en estas enfermedades a nivel celular, qué células están dañadas o alteradas, qué moléculas participan en esas señales de daño y también de protección, identificarlas con objeto de tener dianas a las que dirigir fármacos u otros medios terapéuticos, como pueden ser las células que vimos anteriormente. Me referiré a los cannabinoides con algún detalle. Algunas de las ideas ya las conocen porque son de dominio público. Estos cannabinoides tienen valor terapéutico, efectos secundarios y están representados su forma de señalizar dentro del cerebro. Y finalmente, en la última parte, me referiré a lo que es el trabajo que se financia generosamente por WOP, cuál ha sido la hipótesis de trabajo, cuáles son los resultados preliminares que tenemos y cómo estos resultados apuntan a posibilidades terapéuticas en el medio plazo. En definitiva, lo que quiero transmitirles con este índice es que tenemos que conocer, que tenemos que investigar, y nuestra vocación y la de muchos investigadores biomédicos es conocer para curar. Es la mejor manera de ofrecer esperanza a los enfermos y a sus familias. El cerebro normal humano tiene este aspecto de coliflor cuando se diseca en un cadáver, y vemos que lo que ocupa la mayor parte del mismo es la corteza cerebral, que es lo que nos hace humanos. Este desarrollo no es tan grande en el resto de las especies, incluidos los primates no humanos. Y tenemos muchos medios de visualizar el cerebro en pacientes y en personas sanas y in vivo. Y para ello utilizamos la resonancia, que es una técnica muy desarrollada en sus distintas versiones. Nos da imágenes muy fiables del aspecto que tiene el cerebro normal y enfermo, y también de procesos metabólicos que ocurren en él. En este caso, la imagen lo que ilustra es una resonancia en un modo particular que se denomina difusión por tensores, y nos permite ver la sustancia blanca. La sustancia blanca del cerebro es donde están los axones y comunican los distintos centros cerebrales, y donde también están los oligodendrocitos que fabrican la mielina, que mieliniza esos axones con objeto de que la velocidad de conducción sea rápida. En el cerebro enfermo, en este caso de esclerosis múltiple, aquí estamos con una imagen de resonancia en un modo más convencional. Podemos apreciar la carga de daño que existe en esa persona, y en particular en este plano, es una sección coronal del cerebro, estamos observando 3 focos que están dañados. Se pueden poner de manifiesto mediante la introducción de un contraste intravenoso, de una forma apenas invasiva. Esto es lo que ve el radiólogo cuando el neurólogo le deriva a radiología, y esto es lo que ve el anatomopatólogo en un cerebro de una persona que tuvo esclerosis múltiple en vida y que posteriormente se analiza qué estructuras estaban dañadas. Este es un corte de cerebro, en este caso es un corte frontal, en el que vemos teñido de negro o de azul oscuro la mielina, y dentro de la mielina vemos que hay manchas blancas de zonas, territorios bastante grandes. Estos son
centímetros, de hecho, en las que no hay mielina. Esclerosis múltiple, el daño es en placas, tiene esta caprichosa forma de placas, y a veces las placas tienen una forma más difusa, vamos ahí, etc. Es decir, ahí no hay mielina, no hay oligodendrocitos, que son los que la fabrican, y con toda probabilidad los axones que pasan por allí también están dañados, con lo cual las zonas que comunicaban esos axones hay que concebirlos como carreteras, autopistas, en un mapa convencional del territorio físico, pues se incomunican, y eso produce en última instancia pues alteraciones sensoriales, alteraciones motoras, etc. Pero en este territorio de mielina hay zonas que denominan placas en sombra, a las que luego me referiré, y estas placas en sombra no son como estas placas blancas remelizadas, porque hay una remelización parcial, y es que el cerebro, cuando le pasan cosas, tiene una capacidad endógena natural para autorrepararse. El problema es que esa capacidad de autorreparación es limitada. Por eso estas placas no son tan oscuras como estas, y aquí no digo reparación. Pero vamos a ver un poco qué hay en el cerebro, ¿no? Muy sencillo. En el cerebro hay muchas células, las principales son las neuronas, que son las que son pequeñas computadoras conectadas para formar ese supercomputador que es el cerebro, y las conexiones son los axones, y los axones están recubiertos de mielina, no todos, los amielínicos y amielínicos están recubiertos de mielina, que fabrican los oligodendrocitos. Esta estructura de mielina es vital para el axón y por ende para quien lo genera, que es la neurona. ¿Por qué es vital? Aquí se explica de una manera gráfica por qué. Si este es el axón puesto de una manera muy esquemática, está recubierto de mielina, la mielina deja huecos o nodos, esto sería el internodo y esto el nodo, con objeto de que la corriente eléctrica que viene desde la neurona que estaría por ahí y va hasta la otra neurona que está por aquí, para comunicarle y transmitirle el impulso nervioso, va dando saltos y se propaga de una manera muy rápida. Este proceso tiene que ser rápido, porque imagínense ustedes que en el cerebro tenemos axones que tienen prácticamente a una distancia de 1 metro. La corteza motora, que está por aquí, se ha de comunicar con la médula espinal, ¿no? Y si vamos a la médula espinal lumbar, no estoy exagerando, en un jugador de baloncesto más de 1 metro, 1 metro 30. Entonces toda esa corriente tiene que ir muy rápido, porque si no, entre que pensamos lo que vamos a hacer, el jugador de baloncesto, que es el caso más extremo, hasta que tira la canasta ya le han puesto un tapón y ya no hay manera entera. Todo tiene que ocurrir muy rápido. Y la mielina lo que hace, aparte de aislar el axón, o precisamente porque lo aísla, es favorecer que la velocidad de conducción sea del orden de 20, 30, 40 veces más rápido que si el axón no estuviera mielinizado. O sea, muy importante desde el punto de vista funcional. Pero ojo, desde hace varios años, no mucho, sabemos que la mielina también es importante para nutrir al axón. Esto es un poquito más complicado, pero lo van a entender ustedes muy fácilmente. Es decir, el axón, imagínense el ejercicio para transportar toda esa corriente a distancias tan largas, eso cuesta, necesita gasolina, necesita energía. En las células la energía es normalmente el ATP, necesita que lleguen nutrientes hasta allá, y el nutriente principal del cerebro es la glucosa, fundamentalmente. El cerebro es un consumidor natural de glucosa y oxígeno, con eso ya prácticamente lo hace casi todo. Entonces la glucosa salta a través de puentes que se establecen en las células y en los astrocitos, a través de los oligodendrocitos o directamente los oligodendrocitos,
y se convierte en última instancia en lactato, que es como el queroseno, como la gasolina, y se inyecta en el axón y mantiene la actividad, las necesidades energéticas del axón para que funcione y transporte. Sin mielina no solo hay un déficit en la eficacia de la transmisión eléctrica, sino que hay un déficit energético y entonces la transmisión es ineficaz. Ese déficit energético en última instancia hace que el axón se deteriore, se dañe y se muera de forma irreversible. El caso es que eso es lo que pasa en las enfermedades debilizantes en última instancia. Las hay de distinta índole y causa. Las leucodistrofias constituyen un conjunto muy amplio. Hay más de 40 condiciones médicas que responden a esa denominación genérica. El leuco viene de blanco, daño en la sustancia, distrofia, alteraciones en la forma de la sustancia blanca. Afortunadamente son enfermedades raras, como ven ustedes, aquí en baja incidencia. La otra es la esclerosis múltiple, que aunque es una única condición médica, se presenta con gran variabilidad. No hay dos pacientes de esclerosis múltiple que tengan un curso y una evolución y unos síntomas similares. En unos la enfermedad evoluciona de una forma bastante rápida, desgraciadamente, en otros muy lenta, afortunadamente. Y su prevalencia en este caso es variable dependiendo de circunstancias todavía mal aclaradas. Por ejemplo, es mucho más prevalente, más frecuente en latitudes septentrionales, cerca del polo, en los países nórdicos, y mucho menos en países meridionales. En España estamos en una situación intermedia. Bien, decía que el curso de la enfermedad es muy variable, pero está más o menos tipificada. No vamos a entrar en detalles, tampoco es una clase de neurología esto, pero hay varios tipos en los que la enfermedad básicamente es el más frecuente, representa en torno al 90% de los casos. Inicialmente la enfermedad cursa con brotes que producen síntomas muy marcados, una cojera, visión doble, pero luego una vez que se pasa el brote, la persona está de nuevo normal. Desgraciadamente, la mayor parte de los pacientes que tienen estos brotes, la frecuencia es variable, puede ser semanas, puede ser años, incluso sin brotes. En última instancia, con el tiempo, entra en una fase progresiva que se indica aquí. Hay otra parte pequeña, como el 10% de los pacientes, que tienen una progresión constante y depende de la malignidad de la enfermedad, esa progresión hace que el paciente acabe una silla de ruedas antes o después. Bien, las ideas que tenemos generales sobre cómo es esta condición médica, no voy a entrar en detalles, estamos haciendo un poco de divulgación. El consenso es que el sistema inmune reconoce como ajeno algo que es propio, y eso son componentes de la mielina. Entonces desencadena una reacción que produce inflamación en el sistema nervioso y luego produce un daño progresivo en el mismo y lo que denominamos neurodegeneración, con procesos que en algún detalle analizaremos después. Es decir, que inicialmente es una enfermedad que cursa con una reacción inmune, autoinmune, y que progresa en una fase secundaria como una enfermedad neurodegenerativa. La mayor parte de los tratamientos que hay en el mercado, por no decir prácticamente todos, se enfrentan a este problema, al de la regulación del sistema inmune, pero no al de la cronicidad. No tenemos fármacos para tratar, para parar el daño degenerativo del sistema nervioso central. El proyecto que nosotros proponemos pretende enfrentarse a este problema porque se trata de una enfermedad crónica que dura décadas, casi nadie muere como consecuencia directa de la enfermedad, pero la calidad de vida se deteriora de forma progresiva.
El caso es que en esta enfermedad, el ataque a la mielina normal produce pues desmielinización, luego produce muerte de los propios oligodendrocitos, como ya sabemos por lo que hemos dicho, al no haber mielina y no haber oligodendrocito, el axón se daña. Al dañarse el axón, las neuronas se desconectan, las áreas que comunican están incomunicadas, alteraciones por tanto motoras, sensitivas y también en algún grado cognitivas generales. Y en última instancia la muerte de las neuronas va a producir atrofia del cerebro, y el cerebro tiene menos volumen. Atrofia que no es tan dramática como la enfermedad de Alzheimer, que es muy llamativa, pero que está presente y se puede constatar mediante técnicas de imagen. Bien, volviendo a la imagen que presentaba antes, el reto, por tanto, es cómo evitar que ocurra esto. Es decir, cómo evitar que se mueran los oligodendrocitos. Pero cuando ya se han muerto, cómo favorecer que eso se repare, tal y como ocurre en algunas otras de las lesiones que hay en el cerebro. Este es un poco el reto al que se enfrenta nuestro proyecto. Los tratamientos actuales, sin entrar en mucho detalle, como decía, se enfrentan a la modulación del sistema inmune. Es decir, cuando el sistema inmune está exacerbado y reconoce como ajeno lo que es propio, pues bajarle su tono. Es decir, no son inmunosupresores, porque si no estaríamos exponiendo a los individuos a cualquier tipo de infección, no sabría responder al sistema inmune, pero sí hay que atenuar la respuesta de una manera más o menos selectiva. Ya los hay orales y eso ha sido una ventaja muy grande. Antes eran con formas de administración inyectables, otro tipo de formas que eran más inconvenientes. Pero no hay terapias protectoras y regenerativas, como señalaba antes. Y aquí viene un poco la otra parte, la segunda parte de la charla, del sistema endocannabinoide, a modo de introducción de lo que queremos hacer en el proyecto financiado por World. El sistema endocannabinoide cerebral participa en multitud de funciones. Aquí he listado algunas. Pues, por ejemplo, en la memoria. Es importante para la generación de memoria, como lo sabemos. También es importante, por ejemplo, para el metabolismo, para el apetito. En casi todas las funciones cerebrales participa el sistema endocannabinoide cerebral. Y todo eso lo sabemos porque hemos podido utilizar en investigación compuestos que se han utilizado de forma clásica en la medicina tradicional y como consumo recreativo a lo largo de la historia de la humanidad. Son los nuevos, ¿no? Desgraciadamente, hoy esto ha adoptado visos de pandemia, sobre todo en nuestros jóvenes, con el consiguiente riesgo. Bien, estas dos moléculas que tenemos aquí son los principales componentes de la marihuana. Y este es el componente psicoactivo, el que produce los efectos sobre el estado del ánimo, y este es otro también muy abundante que parece que tiene un cierto poder antioxidante. El uso de estas sustancias ha permitido pues, explorar las distintas posibilidades terapéuticas de las mismas. Y de hecho, verán aquí que hay una panoplia muy amplia de efectos terapéuticos. Casi siempre son efectos paliativos en determinadas condiciones. Por ejemplo, en las personas que están recibiendo quimioterapia, que tienen un tumor en el sitio que sea del organismo, hay pérdida del apetito, hay caquexia, es decir, extremada delgadez como consecuencia de esos tratamientos. El THC, el componente psicoactivo, favorece el apetito, reduce la tendencia al vómito, también tiene cierto potencial analgésico, etcétera, etcétera. Y todo eso ha hecho que se ha utilizado como terapia paliativa. En concreto, en la esclerosis múltiple, también
también se utiliza esta mezcla de esos dos compuestos principales con objeto de tratar o de paliar alguno de los síntomas de esta enfermedad, como son pues, la espasticidad, estos movimientos involuntarios que surgen a veces como consecuencia de no tener un equilibrio adecuado, etc. Algunas molestias. Pero hay efectos adversos y ahí viene el riesgo, sobre todo para los más jóvenes. El riesgo probablemente principal que tiene el cannabis, esa parte de que es adictivo, es que aumenta el riesgo a padecer enfermedades que cursan con psicosis, como la esquizofrenia. Eso está bien documentado. Cuanto más joven una persona se hace consumidor de cannabis, mayor es el riesgo, en conjunción con un background genético que predisponga a tener la enfermedad, a que la enfermedad finalmente se desencadene. Por eso es muy arriesgado el consumo en la población joven. En la población adulta no lo es tanto. ¿Cómo señaliza los cannabinoides de la marihuana y los endocannabinoides, los que tenemos dentro? Pues lo hacen a través, este sería los fitocannabinoides, los que vienen de la planta, y estos son los receptores sobre los que actúan. El conocimiento de estos receptores es relativamente reciente, unos 20 y pocos años. Hasta entonces no sabíamos cómo actuaban. Son dos receptores solamente. Unos son abundantes en las neuronas y en otras células no neuronales del sistema nervioso, y los otros los son en el sistema inmune, con lo cual ya podemos predecir que cualquier tratamiento que hagamos potenciando el nivel de los cannabinoides endógenos que aparecen aquí, que son dos, va a impactar por un lado sobre el comportamiento de las neuronas, en principio protegiéndolas del riesgo a morirse, y también sobre el sistema inmune, y que probablemente también tiene potencial inmunomodulador. Recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inmune. El caso es que estos son los ingredientes principales o que responden a los endocannabinoides, que son dos, tienen estas siglas. Este es el más abundante de todos ellos, el 2-AG, nos vamos a quedar con estas siglas. ¿Y qué es lo que hacen cuando activan los receptores en las neuronas? Pues lo que hacen es regular, no vamos a entrar en detalles en este esquema. Esto es una neurona que viene aquí, un terminal, y contacta con otra. Aquí es donde ocurre la mayor parte de las cosas de la comunicación en el cerebro, una zona que denominaremos contacto o sinapsis, y Cajal la denominó así. Entonces aquí se libera el mensajero, que es el transmisor, el neurotransmisor, y aquí hay receptores. Pues lo que hace este receptor CB1 es regular la liberación de transmisor aquí. En particular, regula de forma negativa la liberación de este transmisor que se llama glutámico, que además de ser el transmisor más importante excitador del cerebro, es una potente endotoxina. Es decir, que mucho glutámico estamos arriesgándonos a morir por sobreexcitación, y por eso tenemos este control, esa especie de relé a través de este receptor CB1 para liberar menos. Y eso lo hace, en algún sentido, protector, ¿no? La activación de esos receptores. Aunque la potenciación de este receptor, por otra parte, puede producir alguna alteración cognitiva, y en casos extremos, cuando se administra exógenamente mediante el abuso de la marihuana, puede producir alteraciones cognitivas. El otro receptor impacta sobre las células del sistema inmune que tienen que ver, el sistema del cerebro que tienen que ver con la inmunidad, y esas son la microglía. La microglía regula la inflamación y la regula mediante la expresión de este receptor. Es decir, cuando se enfadan porque ven daño, cuando reaccionan más que enfadarse, pues se activan porque ven daño, lo que hacen es producir
producir más de este receptor, de forma que nos dan la llave para mantener controlada la respuesta inmune, no sea exacerbada y eso produzca algún efecto colateral no deseado. El caso es que la actuación sobre este receptor favorece la modulación de la inflamación o la inmunosupresión incluso. Decía antes que los compuestos cannabinoides se usan en la clínica de la esclerosis múltiple. En concreto, hay una formulación que se llama Satidex, que es una mezcla del componente psicoactivo y del componente antioxidante que se inhala y produce algún beneficio terapéutico. Desafortunadamente, este uso terapéutico es limitado porque es caro y por otro lado produce llagas en la boca, tiene un sabor desagradable, entonces no es muy popular, no se usa mucho en la clínica. Bien, y aquí arranca un poco nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en potenciar el sistema endocannabinoide, el que tenemos dentro del cerebro, sin hacer ningún tipo de manipulación mediante el uso de la marihuana, manipularlo farmacológicamente para potenciarlo. Una manera de potenciarlo es, si recuerdan, había dos compuestos, uno de ellos decía acordarse de las siglas S2AG, es aumentar la cantidad de ese compuesto, y para aumentar la cantidad de ese compuesto había que acallar un poco la maquinaria enzimática que lo degrada. Conocemos desde hace varios años cuál es esa maquinaria enzimática, al menos los principales componentes están aquí pintados. Uno de ellos se llama GEL y este degrada aproximadamente el 85% del 2AG. Es decir, si inhibimos la actividad de esta enzima, vamos a tener 2AG y más señalización cannabinoide a través de esos dos receptores, los que están en las neuronas y otras células y los que están en la microglía. Esto es lo que hicimos recientemente y esta es la publicación que se derivó de ese trabajo, y efectivamente lo que observamos es que la inhibición de esa enzima y el consiguiente aumento de los niveles de 2AG en experimentos realizados in vitro, no vamos a entrar en detalles, en cultivos de oligodendrocitos, las células de interés. Cuando les hacemos estímulos que son letales, mediante el uso de análogos del glutámico, decía que es una potente toxina también, observamos que el uso del inhibidor hace que la toxicidad disminuya. Bien, además de ver eso en cultivos, si nos vamos a modelos de enfermedad, es decir, si inducimos esclerosis múltiple experimental en ratones y tratamos a esos animales mediante la administración de los inhibidores de esta enzima y monitorizamos los síntomas, si estos eran los síntomas que tenían los animales tratados sin tratar o tratados con lo que denominamos vehículo, los síntomas que tenían los tratados eran estaban ligeramente atenuados. Y luego si analizamos el tejido, pues observamos que la preservación de la mielina es superior cuando tratamos con el inhibidor, como podemos ver en esa otra imagen, ¿no? Utilizando en este caso otra aproximación experimental, un animal que está intoxicado con una toxina que llamamos cuparizona, que daña de forma específica a los eritrocitos en la mielina. Pues bien, en estos animales los no tratados, la mielina tiene este aspecto. Cuando utilizamos la solución en la que diluimos la droga, la mielina se ha deteriorado, pero utilizamos la droga para potenciar el sistema endocannabinoide, preservamos del daño. Este tratamiento
era contra este enzima, pero hay otros que también intervienen en la degradación, como por ejemplo este otro, la denominada lipasa ABHD6, no da igual las siglas, que degrada solo una parte pequeña del dosaje, aproximadamente el 4%. Pero cuidado, el que sea una parte pequeña no quiere decir que sea menos importante, porque si ese dosaje está ubicado ese enzima en zonas muy críticas para el daño a la mielina, vamos a tener protección. Entonces, la idea, siguiendo la hipótesis de trabajo de potenciación del sistema endocannabinoide, exploramos la posibilidad de inhibir esta posibilidad que está en curso, y los resultados preliminares son que efectivamente mejoran sustancialmente los síntomas motores que tienen los animales experimentales. Otros laboratorios ya han comprobado que la inhibición de este enzima tiene un cariz antiinflamatorio en otro tipo de condiciones de naturaleza inmune y en otras enfermedades neurodegenerativas también de tratamiento neuroprotector. Con lo cual, nuestro trabajo proseguirá a la luz de estos resultados preliminares de nuestro laboratorio. En definitiva, la idea que quería transmitirles, la hipótesis de nuestro trabajo está fundada en esta imagen sencilla. Tenemos el sistema endocannabinoide, que representado por su principal actor, que cuando señaliza de forma intensa sobre sus receptores puede producir protección, condiciones patológicas. Y no solo eso, sino que el aumento de sus niveles mediante la inhibición de estos dos enzimas, que les comentaba hace un momento, tiene un impacto también sobre el proceso inflamatorio, un impacto positivo en el sentido de que regula o disminuye la inflamación. ¿Y qué esperamos de este proyecto? Pues un conocimiento preclínico del potencial terapéutico de los fármacos que impactan sobre estos enzimas, en qué medida protegen del daño a los oligodendrocitos, en qué medida promueven la recuperación de la mielina ya previamente destruida. Hay muchos compuestos que están generando que inhiben estos dos enzimas. Nuestra misión a lo largo del proyecto será seleccionar cuáles son los más potentes, cuáles son los más seguros, mediante el estudio de su perfil de bioseguridad, y en definitiva sentar las bases para aplicar el uso terapéutico de estos inhibidores en ensayos clínicos en el medio plazo. Estos son los colegas del laboratorio, los que han participado directamente en el proyecto. Susana Mato, que es la líder de este proyecto, junto con Alberto y Vicky, en los becarios Ana, Andrea y Manuel, y también en colaboración con el Departamento de Farmacología en la UPV-HU. Y eso es todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por la atención.